Iniciemos con Mary Parker Follett, quien fue una trabajadora social, consultora y autora de libros sobre la democracia, las relaciones humanas y la administración. Trabajó como teórica de la administración y la política, introduciendo fases tales como resolución de conflictos, poder, autoridad y la labor del liderazgo. Más sobre Mary Parker Follett, quien nació en una influyente familia proveniente de Massachusetts, Estados Unidos, donde vivió por mucho tiempo. En 1898 se graduó del Radcliffe College. Es considerada la escuela de las relaciones humanas, como una de las precursoras más importantes del pensamiento administrativo. Nació en Quincy, Massachusetts, cerca de Boston, en 1868. Entre sus escritos más importantes resaltan en 1918 el nuevo estado de la organización en grupos como solución para el gobierno popular. En 1924, experiencia creativa. En 1925, dictó la conferencia. Mary Parker consideró que los elementos esenciales vienen del mando y la coordinación y puso en atención a la autoridad y responsabilidad. Indicó que existen 3 formas para resolver problemas de la organización, las cuales son predominio, compromiso, conflicto constructivo. Para Mary Parker existe una diferencia entre poder y autoridad. Esta última es esencialmente moral. Es el reconocimiento que se le da a la persona que ocupa una posición en la organización, mientras que el poder es en consecuencia de la jerarquía. Es importante mencionar que fue una de las creadoras del marco básico de la escuela clásica. Además, introdujo muchos elementos nuevos, sobre todo en el campo de las relaciones humanas y la estructura de la organización. En este sentido, fue la iniciadora de tendencias que se desarrollarían más en las nacientes escuelas de las ciencias del comportamiento y de la administración. A continuación, les hablaré de Lyndon Urwin, quien era un consultor de negocios y un pensador influyente en el Reino Unido. Reconocido por la integración de las ideas de los primeros teorizantes como Henry Fayol en una teoría comprensiva de la administración, escribió un libro llamado Los elementos de administración del negocio, el cual fue publicado en 1943. Especificó que la administración carece de la precisión que es propia de las ciencias físicas. Entre su obra, Principios de la Administración, menciona 4 puntos. 1. Especialización. Cada persona debe tener una sola función. 2. Autoridad. Debe haber una única línea de autoridad claramente definida y reconocida por todos los miembros de la organización. 3. Amplitud administrativa. Cada superior debe tener cierto número de subordinados a su cargo. Dicho número dependerá del nivel del cargo y la naturaleza del mismo. 4. Diferenciación. Los deberes, autoridad y responsabilidad de cada cargo y sus relaciones con los otros cargos deben ser definidos por escrito y comunicados. Lyndon Urwin expuso sus ideas acerca de los principios y del proceso administrativo. Entre los elementos de la administración se encuentra la investigación, la previsión, el planteamiento, la organización, la coordinación, el mando y el control. Según Lyndon F. Urwin, hay 2 etapas de la administración, que es mecánica y dinámica. La primera etapa es mecánica administrativa, que es la parte teórica de la administración en la que se establece lo que debe hacerse para dirigir siempre hacia el futuro. En esta etapa se refiere a la estructuración o construcción de la organización hasta llegar a integrarla en su plenitud, es decir, es la fase donde realiza la estructura principal de la organización, que es planeación y organización. En esta etapa es donde se mezcla lo teórico y es ahí donde se establece la estructura de una empresa, ya que con eso se puede mantener una buena organización en la empresa y obtener beneficios para la empresa y los trabajadores, ya que para lograrlo se necesita la planeación y la organización. La segunda etapa es dinámica administrativa, que es la que se refiere a cómo
manejar de hecho la organización. En esta etapa consiste en la parte operacional, en la que una vez que se ha estructurado completamente la organización, este desarrolla plenamente las funciones que le son inherentes de manera eficiente y ética. Es decir, es la fase donde se realiza ejecución con eficiencia y eficacia de la misma organización. Entre ellas se encuentra integración, dirección y control. En esta etapa nos enfocamos a lo operacional, es decir, que después de haber estructurado la organización, se desarrolla plenamente las funciones operacionales, que son la base de la empresa, haciendo una integración de calidad entre la empresa y quienes la constituyen a través de una dirección de excelencia y de eficacia, logrando así tener un mayor control sobre la organización para así poder tener eficacia y eficiencia en la organización. Created using Powtoon. Mary Parker Follett fue una trabajadora social, consultora y autora de libros sobre la democracia, las relaciones humanas y la administración. Trabajó como teórica de la administración y la política, introduciendo frases tales como resolución de conflictos, poder y autoridad y la labor de liderazgo. Parker nació en Quincy, Massachusetts, cerca de Boston, en 1868, en una influyente familia cuáquera en Massachusetts, donde vivió por muchísimo tiempo. En 1898 se graduó del Radcliffe College. Es considerada en la Escuela de las Relaciones Humanas como una de las precursoras más importantes del pensamiento administrativo. Entre sus escritos más importantes resaltan, en 1918, el nuevo Estado, la organización en grupos como solución para el gobierno popular. En 1924, experiencia creativa. En el año de 1925, dictó la conferencia Los principios psicológicos en la administración de los negocios y la conferencia El poder con la gente. Se le suele relacionar con el empowerment, es decir, con tipos de empresas en donde se potencian y se abren espacios de participación a los empleados. Follett logró reducir la brecha entre el enfoque mecanicista de Taylor y el enfoque contemporáneo que enfatiza el comportamiento humano. A ella se le debe más que a ninguna otra persona el unir la administración científica con el enfoque de grupo o de sistemas a la solución de problemas administrativos. Finalmente, Follett falleció un 18 de diciembre de 1933 a los 65 años de edad en Boston, Massachusetts.